Buenas tardes, es un gusto para mí estar nuevamente por aquí, compartiendo esta información que se genera en base bueno, al compartir de los productores que están cercanos al plan y no comparten cualquier cosa, ¿verdad? Comparten información de sus empresas, de su familia, lo que sin duda es bien relevante. Así que el agradecimiento a ellos. Bueno, esto es un destilado, como decía el título, ¿verdad? Lo que vamos a ver es, antes de entrar a las empresas, el ambiente, los resultados y una síntesis y una mirada de lo que está sucediendo en este 17-18. El ambiente, lo primero el pasto. El plan tiene un programa de monitoreo satelital del crecimiento del pasto, más allá de la percepción que uno tiene de una medida objetiva de lo que pasó, de lo que está sucediendo con el crecimiento del pasto. Y lo que tenemos ahí es cuánto crece el pasto, campo natural básicamente, kilos de materia seca por hectárea por día. El promedio es el rojo de 17 ejercicios y el azul es el ejercicio 16-17 que estamos analizando, donde a partir de las fiestas, finales de diciembre, hay un crecimiento muy destacado en Cristalino y también en Sierra del Este. Tenemos más, pero bueno, es lo que está más cerca de acá, ¿verdad? También pasó en las planicies del este, o sea, en la cuenca de la laguna. Un segundo semestre que se destaca por el crecimiento del pasto bastante superior, incluso 40% superior en algún mes, que un año promedio, que no son 2 años, son 17 ejercicios que incluyen el promedio. O sea que el ambiente desde ese punto de vista, en la segunda mitad del ejercicio, fue favorable para la producción ganadera. Veníamos, que es lo que tenemos acá abajo, veníamos de un año 15-16 parecido, ¿verdad? Parecido a eso, con un verano destacado, pero también tenemos un otoño segundo en las sierras del este con problemas, que eso marca bastante el ejercicio de los resultados de estas empresas, ¿verdad? Ese otoño 15-16 y también el 14-15. El ganadero es exportador, 70% de lo que produce exporta, entonces hay que pegarle una mirada a lo que pasó con la carne exportada. Esto es lo que Uruguay exporta en conjunto. ¿Cómo exporta? Congelada, enfriada, con hueso, sin hueso. La composición del volumen, el precio promedio del 16-17 y el precio por composición. Estos 3 componentes, que son los más baratos, se han mantenido en los últimos 5 o 6 ejercicios. Lo que ha hecho que el precio promedio exportado bajara es el componente caro, que bajó de $10.000 a estos 6.500 en 3-4 ejercicios. Eso ha llevado que el precio promedio de este año que estamos analizando fue 5% por debajo del anterior. Se exportó más, pero se facturó menos. Eso sin duda va a marcar la evolución de los precios que ustedes, productores, han recibido. ¿Por qué marca? Y bueno, copia, ¿verdad?, prácticamente el precio. Eso es precio en novillo gordo, segunda balanza, julio-junio, 14-15, para ir un poquito para atrás de donde venimos, 15-16, con una caída importante desde la post-zafra a la zafra, y 16-17 con un precio bastante estable durante el ejercicio, pero aquel que se preparó para vender a un mejor precio en la post-zafra cosechó precios bastante inferiores a la post-zafra del año anterior. ¿Cuánto inferiores? Y depende de cuándo vendió, pero cosechó entre 10 y 15% menos cuando cuesta más. Ahí, ¿verdad? El promedio fue 6,5 por abajo. Si miramos el ternero como una categoría que representa más o menos la venta de los productores criadores, el ternero ha defendido bastante bien su precio, 14-15, 15-16, 16-17, todo muy parecido, el ternero más liviano, estrictamente es 1% por abajo. Otro factor que juega es cuánto crecen los precios de la economía, la inflación. Arranca en el 2005, pero lo relevante es esto, el ejercicio. En el ejercicio se modera notoriamente, pasa de 11 a 5%, pero este 11 trae cola para acá, salarios, tarifas, impuestos. Entonces, en el ejercicio se modera, pero ese 11 marca el ejercicio en forma notoria en lo que tiene que ver con el crecimiento de los precios en general de la economía y de los insumos que ustedes productores compran. Porque además eso se asocia a este comportamiento
dólar comprador, 14.15 a favor de ustedes, 15.16 muy a favor de ustedes, 16.17 le suelta la mano y se estabiliza por debajo en el entorno de los 28 pesos durante todo el ejercicio. Eso es malo para los costos, mejor dicho, es muy bueno para los costos, les permite subir, es malo para las empresas. El dólar desciende de punta a punta 7% y en el promedio desciende 5%. Asociado eso a que hubo inflación arrancó con 11 y terminó con 5 en el ejercicio. Entonces, aquel precio que veíamos que había bajado algo en el ejercicio, pero si miramos la historia, se multiplicó por 2,5 veces en poco tiempo, está bueno verlo en esos 2,5 veces que se multiplicó en poco tiempo estoy diciendo 2002, 2017, ¿verdad? ¿Qué más quiere el ganadero que multiplicar su precio en dólares en 2 veces o 2,5 veces del novillo gordo? Y quisiera que algo sucediera parecido con los precios en moneda constante, en poder de compra. Y eso no ha sucedido, lamentablemente, por el efecto dólar y el efecto inflación asociados. Este precio, que es precios constantes, es decir, nos olvidamos del dólar, nos olvidamos de la inflación, nos olvidamos del momento, son todos comparables a el cierre del ejercicio. Este precio del novillo gordo es el tercer precio peor de los últimos 17 años. Con el ternero pasa algo parecido, pero no tanto, porque el ternero defiende su valor aproximadamente, lo de la defensa, ¿verdad? Un par de centavos es importante, pero defiende su valor. Se multiplica también por 2,5 veces o por 3 en 13, 14 años. En plata constante se defiende un poco más que el novillo, pero igualmente baja. De 68 pesos constantes baja a 60 pesos constantes. Es decir, de aquellos bienes que ajustan por inflación, compro bastante menos que lo que compraba el año pasado con cada kilo de novillo que vendo. No todos los bienes que ustedes compran ajustan estrictamente por inflación, pero tienen un componente importante de ajuste por inflación. Y la mitad de los costos, que son en pesos prácticamente de las empresas ganaderas, esos ajustan prácticamente por inflación. La otra mitad, que son en dólares, no necesariamente ajustan por inflación. Pero es una cosa a tener en cuenta. Lo otro que está bueno ver es, con vuestra moneda, el dólar es un artificio, ustedes tienen kilos de producción. ¿Cuántos kilos necesitan para comprar los insumos? Décadas, años, los últimos 5 ejercicios. ¿Cuántos kilos de novillo para comprar 100 litros de gasoil? Lo mejor fue por allá por los 90 y el año pasado. Este año ya se desajusta. El año pasado me dijeron de todo menos que era lindo, cuando decía que el gasoil estaba bastante parecido a la década del 90 y de los valores más baratos de los últimos años. ¿Por qué pasó eso el año pasado? Porque el dólar los ayudó bastante. Este año que el dólar no los ayuda, que el precio del novillo baja y que el precio del gasoil sube, se desajusta de vuelta. Algo parecido pasa con el ternero, a pesar de que el ternero se defiende, está parecido a la década del 90, pero un poquito más caro que el año pasado. Si miramos una hectárea de pradera, saqué una década ahí, pero se han abaratado las hectáreas de pradera en términos de kilos de producción y se mantienen con alguna suba en este ejercicio, pero bastante menor, en kilos de novillo y también en kilos de ternero, se abaratan en las décadas, se mantienen en los ejercicios. Eso es para ayudar a pensar cómo yo puedo hacer frente a un escenario adverso con algunas herramientas, con algunas tecnologías. Si puedo o no puedo, si me posibilita o no me posibilita, si me genera una ventana de oportunidad o no la relación de precios. Se desajusta bastante el salario crece en kilos de producto, tanto en ternero como en novillo, siempre el novillo es el azul, cuestan más kilos el mismo salario. Algo parecido pasa con la renta, aunque esto quedó al revés, esto es ternero. Lo peor parece que pasó, está bastante estable en los últimos ejercicios, una hectárea de tierra ganadera en kilos de ternero. En kilos de novillo lo peor parece que pasó, pero hay una escalera que viene subiendo, ¿verdad? No sabemos hasta cuánto. Esas son las rentas del Instituto de Colonización, estables y bastante por abajo en ternero, y también subiendo, pero bastante por abajo en kilos de novillo. ¿Por qué la renta del Instituto? Porque nosotros tenemos empresas que son colonos.
Y la última, la canasta. ¿Cuánto cuesta vivir en kilos de? Las décadas en kilos de novillo se abarata, en los años venía bastante bien, se encarece. En ternero, las décadas se abarata, en los años veníamos bastante bien, se encarece. ¿Cuánto se encarece? 20% se encareció este año en novillo, 13% se encareció en ternero. Hay que producir más o destinar más producto para vivir de la misma forma. Cuando la canasta subió de 1.000 a 2.400 dólares desde la década del 90 hasta el ejercicio 16-17. Entonces, el ambiente, el gordo cae, el ternero se mantiene, las relaciones de precios son parecidas, excepto gasoil y salarios, el dólar pierde pisada. ¿Qué pasó con las empresas? Como ya dije, agradecerle a los productores y a los técnicos, compañeros del plan y no compañeros del plan, que prestan la información. Y veamos las empresas. Nosotros tenemos empresas en todo el país ganadero, ¿verdad? Si nosotros trazamos una línea por acá, vamos a ver, separamos en dos grandes grupos, Basalto y Sierras del Este, Noreste y Centro. Vamos a ver este grupo nada más, porque esto era un destilado, ¿verdad? Las empresas de esta zona, ciclo completo primero, en el entorno de 1.000 hectáreas, 60 y algo % de propiedad, el resto es tierra arrendada. 20% en grandes números de área mejorada, que con alguna oscilación por algún evento climático adverso se perdió algo, pero una área mejorada más o menos estable, una reducción de la mano de obra que trabajaba el año anterior, pero este año se mantiene. Yo no lo dije para ir un poco rápido, este es el ejercicio que estamos mirando, estos son los 3 últimos anteriores, ¿verdad? O sea, 1.000 hectáreas, 20% de área mejorada, 60% de propiedad, 40% de área arrendada. La dotación, siempre, el primer ejercicio este es el que estamos mirando, estos son los anteriores. La dotación crece en vacunos levemente, en ovinos se mantiene, 0,76, 0,85 la dotación total, 0,76 los vacunos. O sea, 900 y poco hectáreas, 20% de mejoramientos, 0,76 vacunos, unidades ganaderas por hectárea, 0,85 unidades ganaderas totales. Hay un leve crecimiento, ¿verdad? ¿Qué pasó con el desempeño de estas empresas? Reproductivo, productivo, como lo quieramos ver. La marcación, no podemos perder de vista la escala, ¿verdad? Pero 75, 75, 78. Tienen una destacada marcación, ¿verdad? Eso es marcación, no es procreo, no es gestación, marcación. Y tienen un nivel interesante también de vacas entoradas por hectárea. 0,33. Que, bueno, después de un leve descenso se recupera en este ejercicio. ¿Qué pasó con la productividad? Hubo más pasto. ¿Qué pasó con la productividad? La productividad creció. Sin llegar a valores anteriores, antes de los 2 eventos climáticos adversos, la productividad crece. En vacuno, en lanar crece levemente, pero no hace al resultado. Crece la productividad total por más productividad vacuna, por más pasto. Pudieron cosechar el más pasto y transformarlo en más carne. ¿Qué pasó con el precio? El precio bajó por 1, 2, 3. Tercer año consecutivo, el precio de la hacienda promedio, gorda, son ciclo completo, cae. Los lanares, un comportamiento errático, pero no hacen al resultado. O sea, producen más y venden a menor precio. Y los costos, si miramos los costos por componente, mano de obra, mejoras, pasturas, maquinaria y vehículo, sanidad, impuestos, suplementación y otros, eso fue en el 14-15, en el 15-16 por el efecto dólar prácticamente todos los costos bajan, pero en el 16-17 prácticamente, excepto la suplementación, todos los costos suben. Suben 12% de los costos. Producen más, venden a peor precio y gastan más. ¿Quién se lleva los premios en este ejercicio de los costos? La mano de obra, la maquinaria y el vehículo, y los impuestos suman la mitad de los costos por unidad de superficie. Al final, ¿qué pasó con estas empresas? Crece el producto, producen más, bastante más, a pesar de que venden a menor precio.
Suben los costos, la relación insumo-producto se mantiene. ¿Cuánto cosechan al final los propietarios? Separamos en propietarios y arrendatarios. Los propietarios cosechan más, igualan el año anterior. Teníamos 2 años de caída por 3 eventos climáticos adversos, sequía, inundación, sequía. Y los arrendatarios superan un poquito el año anterior, el tras anterior, pero habían tenido un año muy malo, ¿verdad? O sea, hay una mejora en ambos resultados, ninguno paga renta 100% si tuvieran que arrendar, pero mejoran respecto al año anterior después de un golpe bastante importante en la productividad que habían tenido en estos 2 años en forma sistemática. El componente productividad vacuna es responsable de los resultados. Los criadores de esta zona, 500 hectáreas, 68% de área propia, 20% de área mejorada. También hubo una reducción de personal el año anterior, en este año se mantiene. La mitad de la superficie que lo ciclo completo. La dotación crece en vacunos, se mantiene en lanares y no hace al número en lanar, crece la dotación total. El desempeño, 80% de marcación, destacada marcación sin duda. Un elevado peso de destete por vaca entorada, kilos destetado por vaca entorada, y también de vacas entoradas por hectárea. Y más producción, bastante más producción, que supera incluso el mejor año que habían tenido. El más pasto lo cosechan en más carne. El ovino no hace a la cuenta, más productividad total por más productividad vacuna. ¿Qué pasa con el precio? El precio se mantiene, el ternero los defiende mejor. 1 centavo es 1 centavo, sin duda, pero se puede decir que hay un empate casi técnico ahí. El ovino no hace a la cuenta. Habíamos tenido 2 ejercicios de caída y en este año se mantiene en términos relativos el precio. O sea, producen más, mantienen el precio prácticamente y gastan más. Gastan más el verde comparado con el negro, 16-17 comparado con 15-16. En todos los componentes, excepto suplementación, gastan más. 9% más. ¿Y quién se lleva los premios? La mano de obra, la maquinaria y el vehículo y los impuestos. Más del 50% de los costos son estos 3 componentes, parecido a lo que pasaba con las empresas ciclo completo. Entonces, produjeron más, vendieron casi igual, más producto, más costo, mejora levemente la relación insumo-producto. Habían tenido un año bastante pobre el año anterior por la caída de la productividad y la caída del precio. Este año mejoran, sin llegar a los valores anteriores, pero mejora. Y también mejoran los arrendatarios, que habían tenido $13 el año anterior. El año anterior había sido muy mezquino los resultados, este año mejora. Por la productividad vacuna, fundamentalmente. Decíamos, mejoran los resultados. Si ponemos todas las empresas, desde el 2001, los resultados mejoran, ¿verdad? Propietarios. Pasamos de 20 a 50, en dólares corrientes, con un pico importante de $80 en el 12-13. En plata, antes de pasar a eso, estamos 16% por encima del promedio con estos $50. O sea, es mejor que un año promedio. Si ponemos en pesos constantes ese ingreso, estamos en 17% por debajo del promedio. 1.400 contra 2.200, contra 2.200. Es decir, una cosa es en dólares corrientes, otra cosa es en pesos constantes. Lo mismo con los arrendatarios, un escalón por abajo. $27 el promedio de ingreso neto para arrendatarios, es más que estos valores de por acá, es 3% por abajo del promedio. Si lo miramos en poder de compra, en pesos constantes, es 31% por abajo del promedio este año. 1.700, 1.600, 1.600, 700 es bastante menos que esos valores y es 30% menos que un año promedio. El ambiente presenta dificultades. Hay una gran diversidad en los resultados. Esos eran los promedios. Hay una enorme diversidad. Pero siempre hay empresas que van en punta, como decía aquel señor que relataba ciclismo, y que generan ingresos satisfactoriamente en forma sostenida.
Entonces nosotros nos metemos ahí adentro de la base y con el conocimiento que tenemos de lo que hacen los productores, nos preguntamos, ¿cómo generan esos ingresos satisfactorios de manera sustentable, sostenida? Y hay una gran, enorme diversidad de formas, pero lo que vemos bastante común es lograr niveles de productividad adecuados a los objetivos que cada sistema tiene, que cada productor y su familia tiene, sobre todo controlando los costos por kilo, no solamente por hectárea. Uno puede ser muy austero por hectárea y cada kilo que produce, que es lo que vende, costarle mucho. Aprovechando y complementando los recursos que tiene y con una alta dedicación y presencia. Esas tres características están en esos sistemas que siempre están en punta. Entonces, un productor no muy agraciado por la superficie, de acá de la Cuchilla Grande, de las Sierras del Este, tampoco muy agraciado por el Coñat, trabaja él, otro familiar y un zafral, con 60 hectáreas de mejoramiento de campo, con una dotación ajustada a la comida que tiene y con una alta dotación de vacas entoradas por hectárea, logra bien interesantes resultados productivos. Bien interesantes resultados productivos para un predio criador, bien interesantes resultados productivos para un predio criador. Eso es la marcación, 90% de marcación. ¿Qué hace? ¿Alguna cosa rara? No, utiliza lo que ustedes saben que se puede usar para manejar un sistema criador. Tecnologías de proceso y tecnologías de insumo con carga ajustada. Eso le permite sostenerse a pesar de eventos climáticos adversos como la seca 8-9, a pesar del otoño seco 14-15. ¿Es ajeno a la caída de los precios? No, no es ajeno a la caída de los precios. ¿Es ajeno a la suba de los costos? No es ajeno a la suba de los costos. Esto es el costo por kilo. Pero se queda con un margen interesante igual, ¿verdad? A pesar de la caída del precio y de la suba del costo por kilo, el margen que genera y se lo apropia parece interesante. 90 dólares de ingreso neto, cuando el promedio logró 40, o sea, duplica el promedio de sus vecinos, de sus parecidos, con menos superficie, una relación insumo-producto sólida, y un ingreso familiar que si al ingreso neto le sumamos los salarios familiares se queda con casi 140 dólares, multiplicada por las 350 hectáreas son 50.000 dólares libres de polvo y paja, con su esfuerzo, por supuesto, ¿verdad? Con su dedicación incluido. Entonces, para ir terminando, a pesar del clima, del precio, del tipo de cambio, que son cosas que ustedes todos los días se levantan con un problema de esos, o con dos, o con los tres, o con alguno más, ¿se puede generar ingresos sustentables satisfactoriamente, en forma sustentable, para poder vivir? Sí se puede, con intervención. No es fácil, es complicado, por supuesto que es complicado. Pero tampoco hay una receta, hay una enorme diversidad dependiendo de cada empresa. Lo que nosotros vemos como aspectos comunes y a destacar en esas empresas satisfactorias, sustentables, la presencia del decisor para gestionar ese sistema, el uso inteligente del campo natural como base, a veces sí, a veces no, con apoyo de mejoramientos forrajeros. No estoy diciendo con esto que hay que tener 100% de campo natural o 100% de mejoramientos forrajeros. Eso cada uno lo resuelve como quiera. No estoy proponiendo ni una cosa ni la otra. Estoy diciendo que con el uso inteligente del campo natural, con el apoyo del área mejorada que se entienda necesaria, esa es la base de estas empresas que nosotros tenemos información que son siempre exitosas. Obviamente la carga ajustada, obviamente, combinando lo que se hace con lo que se compra. No todo se hace, no todo se compra. Hay una combinación adecuada para cada sistema de lo que se hace y de lo que se compra. Información, capacidad de gestión, por supuesto, y acompañamiento técnico, son la clave. Ahora bien, así arranca el 17-18. El pasto, la percepción del último mes es que está todo mal. No es lo que dice la medición objetiva del crecimiento del pasto campo natural en la Sierra del Este, tampoco en el cristalino,
el azul es el promedio, el 16-17 es el rojo, que en realidad acá ya es 17-18, ¿verdad? Esto ya es 17-18, ¿verdad? Y tampoco en las colinas del este. La percepción es que está todo medio secándose, pero bueno, no es lo que parece. El precio de exportación viene 2% por arriba que igual periodo del año pasado. El dólar viene parecido al año pasado. La inflación viene creciendo menos que el año pasado, viene por debajo del año pasado, pero viene creciendo en el ejercicio. Pasó de 5,2 a 6,8. El novillo en plata corriente crece 2% en estos 4 meses respecto a los mismos 4 meses del año pasado. Pero el novillo en plata constante viene por abajo, 4%. Siguen comprando menos a pesar de que venden mejor. El ternero crece 1% respecto al año pasado, a igual periodo. Pero siguen comprando menos, 5% menos, con un ternero vendido a mejor valor. Con este comienzo del 17-18, no nos queda otra que reforzar el mensaje que pasamos recién, decidir con información cada vez más precisa y cada vez más fina, ajustar lo que se hace adentro del predio, que es muy fácil decirlo acá parado, yo sé que no es fácil hacerlo, tener una carga segura, un margen de carga segura, ajustando la carga a la comida que hay, productividad adecuada a lo que uno está dispuesto a hacer, no fijarse metas que después uno por diferentes motivos no va a cumplir porque no está dispuesto a hacerlo, y está bien, no estoy haciendo un juicio de valor. Controlar los costos, no solo por hectárea, sino por kilo. A veces bajan costos por hectárea y baja la productividad y le sube el costo por kilo, que es peor, es doblemente peor. Capacitarse, por supuesto, productor y colaboradores, y hacer ese mix de los conocimientos disponibles, de los que tienen ustedes los productores y de los conocimientos que hay generados por la investigación. Y planificar, por favor, planificar, si es que planifican, sería una buena forma también de bajar la incertidumbre, planificar con precios modestos. Bueno, era todo. Muchas gracias.